Desde que el Partido de la Liberación Dominicana fue fundado en 1973 por Juan Bosch, han ido ocurriendo una serie de eventos que han caracterizado esa organización. Y yo le digo que es un partido sui generis, pero después de la muerte después del 96, se convirtió en un partido raro. Y digo que es raro porque a veces nosotros vemos la composición de un comité político que ha ido creciendo, ya está en 35 miembros, y no nos extrañan los nuevos, porque lo nuevo es lo que tiene que ser, pero lo que nos extrañamos es porque alguna gente nunca llegaron a ser miembros del comité político. Por ejemplo, está el caso de doña Ligia Amada Melo, está el caso de Melanio Pared y alguna gente que uno piensa. Pared no. Perdóname. Pared no te Paredes. No. Sí, no lo confunda. No. Estamos muy pegados en la boleta. Sí. Bueno, pero nada más una ES. Nada más. Pero los tiempos son diferentes y nosotros hemos tenido algunas sorpresas. Una es que hasta que se impidió que se modificara la Constitución, sonaban 3 expresidentes para competir en unas elecciones. Pero ahora mismo tenemos 3 exministros de Educación compitiendo en la campaña, en la pre-campaña, que el 6 de octubre el partido va a decidir quién será su candidato a presidencia. La gran sorpresa en la inscripción fue la aparición de alguien que no esperábamos que se inscribiera, y es el ex ministro de Educación, Melanio Paredes, a quien tenemos con nosotros, y que necesariamente, después de la correspondiente gracias por estar aquí, la pregunta obligada es, ¿qué pasó que apenas hace un mes usted dije, yo quiero ser presidente de la República? Gracias. Fuera de que es un derecho legítimo. Así. Gracias, Julio, a todo el panel de buenos amigos y a José Israel Cuello, amigo de long time. Entusiasmado a ver a Federico, su hijo, hablando de las relaciones internacionales del país. Qué bueno que pudiésemos tener 10 o 15 embajadores como Federico Cuello. Y no lo digo por un problema de lisonja, porque con Federico hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo. Y desde el ministerio también nos prestó bastante ayuda cuando estuvimos en Industria y Comercio y posteriormente en Educación. Bueno, Melanio Paredes surge como la novedad. Bueno, vamos a repetir lo que dijiste en la pausa. Sería tu magnífico canciller. Muy bien, gracias, Julio. La gente dice, Melanio, ¿por qué tan tarde? Si había gente ya corriendo hace 1 año y medio, 2 años. ¿Por qué justo el día 9 de agosto, antes de que el Comité Central se reuniera y escogiera los precandidatos a la presidencia? Pues yo estuve en un programa aquí 2 semanas antes y yo hablaba de institucionalidad, de cambiar el yo por nosotros, de plantearse la discusión de los temas nacionales, de los temas que interesa a la población y superar esa dicotomía que nos viene de la Fundación de la República, la discusión de personalidades, si Leonel o Danilo, si Santana o Báez, si Lilis o Luperón, si Juan Isidro Jiménez u Horacio Vázquez. Tenemos que superar ese lastre histórico. Y entonces conocí de Bosch que uno de los valores más importantes del político es la coherencia. Y si yo he postulado que el partido debía reencauzarse, respetar su propia legalidad, respetar su institucionalidad, yo no podía surgir antes del 10 de agosto, porque justo el 10 de agosto es que estatutariamente está establecido, porque fue el día que se reunió el Comité Central para la competencia interna. Todo lo que se hizo antes, todos los precandidatos, incluido el presidente y secretario general del partido, lo hicieron de manera irregular, para no decir ilegal, porque parecería una palabra despectiva, irregular, y además también violando la ley, porque la propia ley de partidos, que es una condición inédita para este proceso de elecciones hacia el 2020, nunca antes en el país había habido una ley de partido, ahora la tenemos. Esa ley regula el comportamiento de los partidos y los actores políticos y le dice a esos actores,
no importa cuán encumbrados estén, no importa que sean de la oligarquía de hierro que hablaba en el siglo pasado un pensador político, la oligarquía, la ley de hierro de la oligarquía partidaria, no importa que estén encumbrados, tienen que respetar la ley. Y la ley decía, o la ley dice, que la campaña interna de los partidos iniciaba el 7 de julio. Antes del 7 de julio corrieron muchas aguas, se movilizaron muchas personas, se exhibieron muchas vallas, pero efectivamente Melanio tenía que ajustarse a la ley y al estatuto, y salimos el día 10 cuando nos presentamos en Comité Central para competir por la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso es la novedad y porque entiendo el convencimiento de que para el partido reencantar a una parte de su militancia que hoy está indiferente, que se siente decepcionada, y de la población dominicana que conforme el espertento de primarias abiertas tiene que ir a votar el 6 de octubre, 6 millones de dominicanos pueden votar en las primarias del PLD. En ningún proceso anterior del PLD votaron más de 450.000 personas, porque los procesos de los partidos son de la militancia. Se mueve la gente más interesada y más comprometida con la estructura partidaria. Esta es una experiencia inédita que ya veremos, y entonces hay sectores de la población que se han cansado de la política y de los políticos, que se han cansado de la vieja política, de la diatriba, de los enconos, porque no le hablan de sus problemas. Por ejemplo, en mi primera semana de campaña, después del 18 de agosto, se avisoraba un problema, se iniciaba el año escolar, y José Raúl sabe mucho de eso. Para poder, el ministro de Educación o el secretario de Educación se gradúa cuando puede iniciar un año escolar con el 75% de las escuelas funcionando. Hay que preparar los libros de texto, hay que preparar, darle mantenimiento a las escuelas, hay que tener los maestras que se necesiten para cubrir el incremento de la matrícula en determinadas aulas y sustituir los que fueron jubilados el año anterior. Es un proceso que debe comenzar 9 meses antes. Entonces vimos el ruido que por un concurso de oposición para contratar esos 10.000 docentes, la ADP estaba anunciando tormenta. Y me fui a la ADP y dije, ¿cuál es el problema? Yo soy de ustedes, yo me fragué aquí. Yo tuve 2 años dirigiendo la ADP y no hice una sola huelga. Y obtuve en el año 1997 el incremento más alto que obtuvo el magisterio, 107%. ¿Por qué? Porque logramos incremento en el salario base y los plus por incentivos de desempeño, de años de servicio, etcétera, etcétera. Es que nos están aplicando una prueba que no es consistente con el perfil de egresado de los maestros que vienen de nuestras escuelas de educación. Y entonces hemos hablado con el ministro que esa prueba hay que hacer una auditoría, porque la prueba, en lugar de medir 7 competencias básicas que establece el currículum, mide 1. Bueno, pero vamos a acercarnos a un problema técnico. Pero no pueden ustedes anunciar huelga ni marchas, porque desde el año 2009 se está comenzando el año escolar el primer lunes laborable después del feriado del 16 de agosto. Y fue en mi gestión que se estableció por ordenanza. ¿Por qué? Porque es fundamental que para tener resultados de aprendizajes significativos en los alumnos, al menos tú puedas tenerlo entre 197 y 200 días del año en las aulas, que son más o menos 1.000 horas. Eso de jornada extendida, después me lo comentó uno de los ministros de Danilo, no es más que una extensión de lo que fue mi misión 1000 por 1000. ¿Recuerdan? 1000 horas de docencia en cantidad y en calidad. Hemos logrado esas 1000 horas con la jornada extendida en cantidad. Hay ahora que insuflarle calidad, que lo que pase en las escuelas sea significativo, que los niños y las niñas aprendan a convivir, porque lo que se refleja con todo ese problema del embarazo precoz, los feminicidios, el que asalten para conseguir el dinero de una pinta en los barrios y maten por un celular, nos dice que no andamos bien y que ese es un rol de las familias y de la escuela que socializa. Entonces, tú no puedes, si no comienza en agosto y termina el 30 de junio, tú no vas a poder reunir los 200 días y de las 1000 horas que se requiere para que un sistema educativo tenga la posibilidad
de hacer algo significativo. No es que de hecho ya por el tiempo lo tiene, pero es peor si no tienes ese tiempo. Este es un año inédito. Hay 3 fechas de elecciones que hay que entregar a las escuelas. 6 de octubre hay que entregarle las escuelas porque la Junta va a ensayar el voto automatizado. Mucho cuidado. Yo estaba ayer andando por la provincia de San Cristóbal, mucha gente humilde, gente que tiene hasta problemas de visión. Ese es un parto tortuoso que vamos a tener con el voto automatizado. Es necesario porque no hay forma de contar el voto preferencial de los diputados y los regidores si no es por una vía automatizada. Si es con los palitos aquellos, José, de los tiempos de Cuca, entonces va a ser difícil que tengamos resultados en 2 semanas o en un mes. Entonces, 6 de octubre, la Junta de seguro va a requerir las escuelas para ensayar, montar sus equipos y poder dar unos resultados confiables a la ciudadanía. 16 de febrero, tercer domingo de febrero, elecciones municipales. Porque la de ahora, el 6 de octubre, son unas elecciones como si fueran nacionales. Se van a abrir todos los recintos y centros de votación del país para que voten los PLDistas y los PRMistas. Solo la mitad. Exacto. Y entonces, 17 de mayo, tercer domingo de mayo, las 3 fechas caen dentro del año escolar. Hay que entregar las escuelas nuevamente para las elecciones congresuales y presidenciales. Si es que no hay segunda vuelta, porque si hay segunda vuelta, entonces serían 4 fechas en lo que resta para los próximos 11 meses. De manera que decía yo a los compañeros de la ADP, vamos a buscar un acercamiento. Yo me ofrezco como mediación y lo aceptaron. Le hice saber al ministro cuáles eran los reparos que tenían. También le mandé un mensaje al presidente para que, aunque se inaugurara el año, el 18 en Santiago, luego se produjera un acercamiento, ir quitando, desbrozando los problemas y tratar de regularizar el año escolar. Mi segunda semana, ¿qué hice? Me fui a los hospitales, al traumatológico Darío Contreras, el martes pasado, y el miércoles me fui al regional Marcelino Vélez de Herrera. ¿Por qué? Porque es fundamental que los candidatos y candidatas que van a terciar en estas elecciones le digan a la ciudadanía qué va a pasar con la atención primaria. Porque esos hospitales, que son grandes centros de referimiento, me encontré con una señora de Samaná que vino a Herrera a hacerse un Papa Nicolau. No encontró un hospital o una clínica de primero o segundo nivel en Samaná, y entonces viene a congestionar un hospital que tiene que estar reservado para los casos catastróficos, una operación de corazón abierto, problemas que no puedan solucionarse en los pueblos o en las provincias. Se congestionan. Entonces, los 2 directores, 2 gerentes muy jóvenes y excelentes me decían, es que hay que trabajar con el tema de la atención primaria. Hasta que no hagamos realidad la atención primaria en este país, vamos a tener problemas, porque estas son macroestructuras y entonces se convierten los problemas pequeños en macroproblemas, porque tenemos que manejar eso. Y usted se encuentra en los pasillos de esos hospitales a personas con un suero hidratándose, cuando esa hidratación podía ser en un hospital de primera atención. También me fui a los Alcarrizos. Justo ahora, el 1 de septiembre, se cumple 40 años del paso de David por la República Dominicana. A propósito de Dorian, que está por ahí amenazando. Un profesor, Félix Guerrero, me dice, Melanio, ¿tú sabes que todavía tenemos damnificado del ciclón David? ¿Cómo? Sí, en los barracones de los Alcarrizos, que hicieron unos apartamentos ahí con un nombre muy eufemístico, el Libertador II. Al lado de esos apartamentos que se hicieron en uno de los gobiernos del presidente Fernández, están los barracones que hizo Antonio Guzmán Fernández. Pero hay más que eso, Melanio. En San Cristóbal, la Escuela de Música Pablo Claudio está ocupada por los bisnietos y nietos de los que se asentaron ahí. Para mí fue, y es mi provincia, y es cierto lo que tú dices, para mí fue dramático que una señora se me acerca. Yo tengo 54 años. Yo vivía en uno de los sectores de Herrera. Cuando vino David se llevó todo y me llevaron a un refugio. Y de ese refugio a la semana me trajeron a estos barracones. Yo tenía 14 años, me dice la señora. Hoy tengo 54 y 6 nietos. Mis 6 nietos y mis 3 hijos nacieron y se criaron en esos barracones. Entonces yo digo,
hay una deuda social y moral que tiene que pagar el próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana con el pueblo dominicano. Y mi incursión en esta ocasión tiene el propósito de cumplir con ese legado histórico que nosotros aún no hemos cumplido, independientemente de que en estos 5 gobiernos, tanto del presidente Fernández como de Danilo Medina, hay mucho más luces que sombras. Yo decía, por ejemplo, en uno de los primeros gobiernos del presidente Fernández se desarrabalizó un sector de la cañada de Guayjimí en Herrera. Población, asentamientos en una situación de vulnerabilidad, se sacaron de ahí. La Mesopotamia, que cada vez que había una riada, esa gente estaba en peligro, también se le construyeron apartamentos. Boca de Cachón, con la influencia de la olla del lago Enriquillo y la posibilidad de inundaciones, Danilo ahí construyó un proyecto modelo de Boca de Cachón. La Barquita, por igual. Entonces, tenemos que construir 10, 20, 30 veces ese tipo de proyectos, replicarlo para que podamos pagar esa deuda social. Don Melanio, qué bueno que usted plantea todas esas problemáticas que tienen más de 20 años y por acá pasan un montón de PLDistas diciendo que tenemos un desarrollo descomunal. Yo le pregunto, ¿continúa dentro de lo que es la comisión electoral del PLD la decisión de que se escojan y se le dé un apoyo mayor a aquellos candidatos que digan las encuestas que tienen una mayor numeración o mayor porcentaje? Bueno, ese es un problema de lo que se quieren amparar en la sombrilla de Danilo. Innegablemente que el Partido de la Liberación Dominicana tiene 2 activos importantes. Por un lado está Leonel Fernández, 3 veces presidente, con toda la habilitado y con toda la legitimidad para aspirar, y por otro lado hay una serie de candidatos que están esperando la bendición de Danilo Medina. ¿Tú propicias debate? Claro. ¿Tú crees que antes del 6 de octubre podría haber algún endoso de candidatura, es decir, que alguien decline en favor de alguien? Bueno, la información que tengo entendido es que del sector de Danilo, él ha planteado que va un solo por su sector. Bueno, el que tenga mayor medición en las encuestas, con un tema. ¿Usted no tiene ese pacto con Leonel? Oh. No. En el caso nuestro, usted solito. Es que nosotros estamos, yo digo, hay que hacer la diferencia. La población tiene que establecer diferencias. Y estas son unas elecciones que pueden generar sorpresa. Hay una parte de la población que quiere salir del PLD. ¿Y cuánto pueden ir? El padrón de la Junta son 7.4 millones de electores. ¿Cuánto pueden ir a esa primarias? No, ya están inscritos. En el caso del PLD, las candidaturas uninominales, sí. Presidente, Senado, alcalde. No, a presidente. Si a presidente, vamos 11 hasta ahora. Somos 11 precandidatos. ¿Y pueden hasta ir los 15? 11? ¿Pueden ir separados los 11? Claro que sí. Porque claro hay que algunos que no van a... No, algunos que no lo van a hacer. A respetar el Entonces yo he dicho, bueno, del lado de Danilo, del lado de Leonel se conoce. Mi único reparo es que el presidente Fernández tiene un discurso que está excluyendo a sectores importantes, que no toca. Por ejemplo, todo el mundo sabe cómo en los primeros gobiernos nuestros, los primeros triunfos, la juventud fue un elemento fundamental. Esa juventud se ha alejado. Una juventud que lo que ve son malos ejemplos. Que se ha puesto viejo también. Exactamente. Entonces, así es. El 42% de los electores tienen menos de 44 años. Van a ser determinantes en este proceso. Porque tanto los viejos PRDistas, nos hemos puesto viejos, ya todos estamos por encima de los 50, 60 años. Entonces es un sector que hay que llegar. Pero si usted le dice, presidente Fernández, usted fue presidente 3 veces, hizo muchísimas cosas buenas, yo voy a seguir todo lo bueno que usted hace, apóyeme ya, ¿por qué no lo hace? Justo lo que estoy diciendo, a Danilo, que fuimos compañeros de aulas, al presidente Fernández que me dio 7 decretos diferentes. Ya usted a Danilo lo sacaron de juego. Yo quiero tomar lo mejor del librito de Leonel, lo mejor del librito de Danilo, para aplicar el librito del partido, el programa. Hay un programa histórico. Juan Bosch fundó el PRD para terminar la obra de los trinitarios. Y yo digo, ustedes ven los noticiarios de televisión, anoche veía esa protesta por agua. Señor, el agua, que es más importante que la salud y la educación. Este es un país con una riqueza hidrológica increíble. 3 cordilleras paralelas,
en medio de cada 2 cordilleras hay un reservorio, un potencial de agua subterránea de más de 4.113 metros cúbicos de agua. Pero es un agua que no se maneja adecuadamente. Y el agua, cuando se maneja adecuadamente, es vida. Pero cuando no se maneja adecuadamente, es enfermedad y muerte. Aquí tenemos un problema serio y ustedes lo van a entender. El agua que nosotros no nos suple el acueducto, la sacamos del subsuelo. Todo ese casco que ha crecido de Santo Domingo. Pero el agua de descarga también la mandamos al subsuelo, sin regulación alguna. Eso es una bomba de tiempo. Por eso, uno de los puntos, para no decir ejes, que la gente lo ve sociológicamente, uno de los puntos fundamentales no es la gestión del agua, porque es un elemento de pobreza estructural. El 54% de los hogares de la región Enriquillo, Barahona, Pedernales, donde queremos desarrollar proyectos turísticos, y Pedernales, el 54% no tiene acceso a agua potable en sus hogares. Ese es un tema que en el siglo XXI es una vergüenza, porque ese problema lo resolvieron hace 100 años, 200 años en Europa. Pues aquí tenemos la misma zona colonial, los sistemas cloacales, usted se va abajo por esos túneles y ya había sistemas cloacales desde la colonia. Sí, Melanio, es cierto todo eso, pero Londres y Berlín construyeron el metro, sus primeras líneas de metro, cuando Duarte estaba empujando por la independencia aquí. Sí. De manera que, bueno, vamos un poquito atrás. Claro, está bien. El problema no es que atrás, el crecimiento que ha habido en la sociedad dominicana se ha hecho desarticulado. Sí. Por ejemplo, tengo entendido que los campos de golf del este consumen más agua que la ciudad de Santo Domingo. Tremendo. Bueno, contribuyen al desarrollo, Sí. Generan mucha divisa, el país crece como consecuencia de ello, pero crece cojo. Así es, así. Hay un problema de equidad. Y el hecho es políticas. Por ejemplo, no hay un marco institucional sobre la gestión del agua. Tenemos instituciones que se superponen. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud Pública, INDRI, INAPA. Hay una ley de agua que tiene 10 años rodando en el Congreso. Porque también están los intereses de los embotelladores de agua. ¿Y las CAS? La CAS. La Corazán, la Coraplata. Las Cora. Exacto. Tenemos que definir un marco institucional en que haya un ente regulador, haya un ente sobre el uso, el mejor uso, que puede ser el INDRI con nuevas funciones, y sobre la prestación del servicio del agua. Eso es importante, ese marco institucional, porque tenemos los recursos, pero mal organizado, mal gestionado, es como no tenerlo. Profesor. Sí. Nuevamente se está rumorando que se va a convocar la constituyente para unificar las elecciones municipales con las presidenciales, pero también habilitar nuevamente al presidente Medina. Y eso ha traído otra vez un punto de conflicto interno del PLD. ¿Qué usted piensa? Aquí vivimos patinando. Antes el problema era que cuando las elecciones estaban unificadas, en los tiempos que se elegía presidente, congresista, alcalde, que las arrastre, y el presidente los arrastraba a todos. Participamos, a mí me correspondió participar en la Asamblea Revisora del 94, que se le recortaron los 2 años al doctor Balaguer y se separaron las elecciones. Entonces el tema es que cada 2 años había elecciones y estábamos los 4 años en campaña. Bueno, ya tenemos una ley de partido que establece plazos muy mínimos, que tenemos tope de gastos. Entonces, ¿por qué vamos a ensayar, vamos a ponerlo en práctica? Bien. Y si no da resultado, Melanio, seguimos. el 6 de octubre yo voy a votar en la convención. Yo no estoy inscrito en ningún partido. ¿Por qué yo debo votar por ti? Perfectamente, porque Melanio Paredes representa en este momento la respuesta a muchas expectativas de la población, de la mala política, de no enfocarse en los temas centrales, de... ¿Tú estás hablando de tu partido? Sí, así mismo, de mi partido. Y en sentido Del general... que tú fuiste ministro Sí, de... así mismo. Porque incluso en el caso de lo que dije, de los damnificados estos a que hacía alusión José Israel y nosotros, es que es una deuda de todos los gobiernos. Pasaron 3 gobiernos del PRD, los 10 de Balaguer y 5 de nosotros. Hay una deuda de todos los gobiernos. Por eso es que partidos que fueron mayoritarios hoy se han reducido a partidos bisagra, porque han perdido el favor de la población porque no conectan con los problemas de la población.
Mi intención, como lo dice ahí, el que esté desalentado de la política y los políticos, que vote por Melanio. El que entienda que el Estado no le provee las condiciones básicas y necesarias para mejorar su calidad de vida, que vote por Melanio. El que entienda que un gobierno, un buen gobierno, es para hacer lo correcto siempre, que vote por Melanio. Porque ahí está todo el tema de la impunidad y la corrupción. Bien. Melanio Paredes, presidente 2024. Ojalá. Gracias. Gracias.